Gloria sea a nuestro Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bonito es poder reposar en la presencia de Dios, descansar donde podemos percibir ese descanso, esa paz, por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Déjeme y aterrizo. Es bonito, es bello. Uno quiere continuar cantando o simple y sencillamente caer de rodillas delante del trono de su presencia. Gloria sea a tu nombre, mi Dios. Bueno, si bien ya pasaron los niños a sus respectivas aulas, los adolescentes, una vez más vamos a continuar con nuestra serie, hermanos, que lleva por nombre Una iglesia informada es una iglesia transformada, basada en la primera carta que se escribe a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo esta preciosa carta que lleva un sentido de dirección, un sentido de enseñanza, un sentido de darle directrices de cómo Timoteo, como pastor o ministro, debe guiar a la iglesia. Pero antes de seguir enseñando, o más bien antes de comenzar a enseñar la palabra de Dios, yo quiero que reflexionemos un poquito, ya que pues el tema mío tiene un nombre que lo vinimos mencionando en la dirección del servicio: gracia sobre gracia. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la gracia, hermano de Dios? Hermano Leo, ¿qué es la gracia de Dios, hermano Leo? Bueno, yo quiero que a través de un pequeño cortometraje ustedes puedan entender qué es la gracia en realidad. Así es que les voy a pedir que me apaguen las luces, las altas, como ya bien lo hacemos. Y le voy a pedir a mi hermano César que por favor me proyecte este video. Amén. Así es que identifique qué es gracia en la vida de los hombres. Adelante. En 3 días, pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Está orando por usted. Nosotros merecemos esto, Jesús, pero él no. Pequé. Mi castigo es justo. Hay razones para condenarme. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando entres a tu reino, Señor. Es cierto, te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Bueno, con esta presentación simple y sencilla podemos dar una leve o pequeña explicación de lo que es la gracia de Dios en la vida
de los hombres, donde podemos ver a dos pecadores, a dos hombres que están al lado de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sabemos que ellos ya tienen ganado el infierno, puesto por causa de que ellos son pecadores, ellos son malhechores, ellos tienen bien ganado o bien merecido lo que ellos están viviendo, y más, que es aún la muerte, y en el sentido espiritual pues es la maldición eterna, que es el infierno. Entonces vemos ahí una declaración donde uno de los hombres pide misericordia. No usó la palabra quizá misericordia, pero entre su petición está clamando misericordia. Señor, pues te pido que te acuerdes cuando estés o vengas en tu reino. ¿Quién le contesta al Señor Jesucristo? De cierto te digo, que la palabra de cierto es en verdad te digo, sí, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos que allí la gracia de Dios es una de las primeras personas a las que se le imparte en los tiempos de Cristo esa gracia, puesto que él ya tenía toda una condenación segura, y estaban dos personajes, uno que eligió ser rebelde, uno que eligió diciendo, ¿será que tú eres el Cristo? Mira, bájate, ayúdanos. Sin embargo, el otro reconoce y tiene una convicción de que él es, y pide, Señor, ¿sabes qué? Ten misericordia. Entonces vemos que ahí la gracia de Dios se manifiesta aún ante un malhechor, el cual físicamente ya está pagando una condena, está pagando lo que él había hecho. Era un malhechor. Sin embargo, espiritualmente, que es lo más importante, no restando a lo físico, ¿verdad? Porque la ley se hizo para cumplir y el que la hace la paga. Sin embargo, lo que más preocupa es donde uno va a pasar la eternidad. Porque si bien el que está en la cárcel en este momento puede estar en la cárcel por cadena perpetua y sufrir 10, 15, 30, 80, 100 años en la cárcel, se acabó físicamente. Sin embargo, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Me entienden? Algunos de los que están en la cárcel les dan una sentencia y les dicen, tú por causa de lo que hiciste, violaste, robaste, mataste, etcétera, tú tienes cadena perpetua. Y ellos piensan, muchos de ellos, que hay muchos casos aún por internet corriendo, ellos dicen, bueno, apenas tengo un par de días aquí en la cárcel y esto para mí ya es un tormento, me voy a escapar de esta condena de cadena perpetua. Yo no pienso vivir toda una vida aquí encerrado, y ellos mejor deciden ¿qué? Quitarse la vida. Buscan una herramienta, un instrumento, hasta aún con una cobija se pueden ahorcar, y ya ellos dicen, ya me libré de esta condenación. No, eso apenas comienza. Eso apenas comienza. Entonces, pongámonos listos, hermano. La importancia de que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, porque si bien aquí puede decir usted, que se sufre, pastor, tranquilo, viene una eternidad que usted debe de elegir, sufrimiento eterno o vida eterna juntamente con Cristo. Bueno, nuestro tema de hoy lleva por nombre gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Tema que a veces se olvida, tema que a veces lo dejamos a un lado, que si no fuese por esa gracia, yo no estuviese aquí paradito. Y aún la gracia se adjunta, se pega, se aúna a la misericordia. Porque si bien por gracia yo soy salvo como un regalo que Dios me dio, pero en mi humanidad sigo fallando, tropezando, pecando, la misericordia de Dios viene y se adjunta a la gracia, y aquí estoy yo. La gracia y la misericordia me mantienen de pie. Amén. Así es que abra su Biblia en primera carta de Timoteo, donde creo que yo les insté, lean Timoteo, hermano. Mientras esté dando esta serie, usted en casa lea el libro de Timoteo. Yo di una introducción ya hace como un mes, más o menos, 3 domingos o un mes. Estuve hablando del versículo 1 hasta el versículo 7, si mal no recuerdo. Nuestro hermano, el pastor Jorge,
él desarrolló su tema del 8 hasta el versículo 11. Entonces nos estuvo enseñando cosas muy importantes nuestro hermano Jorge en cuanto a los significados de todos aquellos que estaban infringiendo la ley y para quienes se hizo la ley. Para los adúlteros, fornicarios, para los parricidas, matricidas, etcétera, ¿verdad? Y él los desglosó muy bien, nos enseñó cada significado de cada uno de esos personajes o cada una de esas malas actitudes o malas virtudes, que más que virtudes son malas actitudes o comportamientos. Y pues ahora vamos a entrar en este tema donde parece ser que el que está dando las pinceladas que dedica Pablo a Timoteo le escribe lo que ya hemos enseñado, que vendrían falsos maestros. Le escribió lo que nuestro hermano Jorge desarrolló de todos los malos. Ahora viene Pablo y yo lo veo así, no sé usted, como que hace un paréntesis. En vez de hablar de Timoteo, de darle un consejo así directo, ahora veo que él comienza a hablar de él. Y es donde aquí resalta el tema, el cual escogí, gracia sobre gracia. Porque ahora Pablo va a comenzar a llenar su lápiz o su plumita de tinta, a hablar de lo que Dios ha hecho con él o hizo con él en cuestión a la gracia de Dios. Escúcheme bien, versículo 12 al 17. La escritura dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia. Otra vez. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Último, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y a Dios sea la gloria, amén. A Dios sea la gloria. Porque así como Pablo comienza esta escritura y abre un paréntesis a decir, ok, ya le hablé a Timoteo, ya lo saludé, ya le hablé que él se ponga muy listo, y como decimos los mexicanos, es palabra griega, muy trucha, muy avispado. Ponte listo por favor. ¿Por qué? Porque vendrían falsos maestros. Ya, eso va en cuestión a la doctrina, en cuestión de cuidar la iglesia. Ponte listo, Timoteo. Ahora le dice a usted, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de la profecía. Pónganse listos, iglesias de Jesucristo, para que cuando ustedes escuchen cosas contrarias a la Biblia, no las acepten. El zapato ungido, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Esa doctrina de que decláralo, recíbelo, solamente confiésalo y lo vas a obtener. Van a meterse maestros falsos y les darán falsas o mala doctrina. Entonces vemos a un Pablo aquí que escribe con humildad y primeramente comienza diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, vamos a hacerlo o aplicarlo a nuestra vida. Si Pablo da gracias a nuestro Señor Jesucristo
por causa del llamamiento, del escogimiento, del encargo que Él le dio que hiciese para Él, usted en este momento podría decir que también da gracias a Dios por lo que Dios le ha encomendado. No me conteste, déjeme terminar. Porque decir amén es fácil, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso a veces no me gusta por eso le digo, quédese calladito y medítelo. Decir, hermanos, todos damos gracias a Dios por el ministerio que Dios nos dio. Amén. Y puedes estar llevando a cabo tu ministerio. Puedes estar tocando, predicando, cantando, de ujier. Puedes estar limpiando los baños. Puedes estar haciendo todo lo que el Señor te mandó a hacer en cuanto a Él se refiere, con los pies arrastrando y con los hombros caídos y con el ciño de tu cara toda hecha arruga. Él da gracias a Dios por lo que en su misericordia Dios lo puso a hacer. A veces nosotros decimos, ay, mi jefe me puso a hacer, y nos pavoneamos. Sabemos que el jefe no puso a hacer a nadie por allá, sino que me escogió a mí. El pastor no puso a nadie más, sino que a mí me escogió. Mi mejor amigo o el amigo famoso del trabajo, a mí me escogió y nos pavoneamos. A mí me eligió, a mí me puso. Ahí sí nos pavoneamos. Ahora, con la responsabilidad que Dios te ha dado, sea poco o sea grande, tú le das gracias a Dios porque te tomó por digno. Aun cuando tú sabes que humanamente pudiéramos decir, yo era indigno de estar sirviendo a Dios en la casa de Dios, yo era indigno. Yo vengo de una vida empedernida, igual Pablo. Yo vengo de una vida de borrachera, de hombres, de mujeres, de prostitución, de homosexualismo. Yo vengo de esta boquita, hermano, no. Que a mí me pasen a dar testimonios, que a mí me pasen a dar avisos, que a mí me pasen a predicar la palabra, hermano. No, si usted viera o conociera mi pasado. Yo era una piltrafa humana, yo era un gusano, yo era lo peor. Y aquí vemos a un Pablo que reconoce y da gracias. ¿Cuántos de nosotros al estar arrodillados, si no lo hace, comiéncelo a hacer, por favor? Señor, imagínense. Señor, te doy gracias porque me permite escucharle start o recording a la cámara. No, es que no es grande eso. Señor, te doy gracias porque me permites tocar la guitarra. Ay, más o menos, ahí ya se elevó un poquito. Ahí sí hay por qué dar gracias. Ahora, Señor, gracias, Padre. ¿Por qué te dice el Señor Jesús? ¿Por qué? Porque estoy trapeando todos los viernes, Señor. Gracias porque limpio vidrio. ¿Quién da gracias por servir a Dios? No, ¿para qué dar gracias por esas cosas? Hay que dar gracias cuando... Gracias porque soy el pastor de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y un cuervo aquí, ¿verdad? Porque ya la paloma, por causa del orgullo. ¿Quién da gracias? Empecemos a dar gracias, hermano. Hay un mundo que le sirve a Satanás y a mucha honra. Hay un mundo que le sirve al diablo y se perfecciona cada día más para servirle al diablo. Yo veo jóvenes o conozco jóvenes que comenzaron con una. Ya, le estoy sirviendo al diablo con una. ¿En qué? En destruir mi cuerpo. La Escritura dice, ay de aquel que destruyera el cuerpo del Señor, ¿verdad? En este sentido, los mundanos no conocen eso, las personas inconversas no conocen eso. Estas personas comienzan a servirle al diablo. Oiga, qué tristeza que se perfeccionan en servirle. Conozco jóvenes, obviamente no son cristianos, que comenzaron con una, salieron de casas cristianas, de hogares cristianos, escuche, y que hoy yo los veo cada fin de semana perfeccionando en cómo se levanta el meñique y bolas, carambola. Boom, perfeccionándose. Otros se perfeccionan en que no les bastó decir tonto, tarado y una expresión ya estúpido. No, vamos a pasar a la siguiente. Ya me estoy corrompiendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay gente que se va perfeccionando, pero para servirle a Satanás. Mi pregunta reiterada es: ¿nos estamos perfeccionando para servirle a Dios? Es una lucha, hermano.
Es una batalla. La carne jala muy fuerte. ¿Y usted cómo sabe, hermano? Yo, que por la gracia y misericordia de Dios soy pastor y que lo digo humildemente, me acerco a las escrituras, le pido a Dios y digo, ahí estoy balanceado buscando a Dios. Batallo, me jala la carne y si me descuido, ¡pum!, para abajo. ¿Cuánto más los que pudieran ser sinceros en esta tarde y me digan, pastor, de verdad que la carne, cuando la alimento, la comencé alimentando siendo un cachorro y hoy es una bestia que no la puedo detener? Es un monstruo mi carne, pastor. Mi boca se ha convertido no en boca, en una fauce de león, de tiburón. Destruyo con lo que hablo. Mis actitudes, mis pensamientos, pastor, a la carne, al alma, le di tanto que no lo puedo detener. No hay deseo de oración, no hay deseo de intimidad, no hay deseo de lectura bíblica. Ese libro aburrido, tíralo, quítenmelo de aquí. No lo soporto, me quema las manos. ¿Por qué? Porque el alma ya se acostumbró a las pasiones. Y cuidado. Seguimos. Doy gracias al que me fortaleció. Y aclara. Es bueno aclarar quién te fortalece. Hay que darle la gloria a quien la gloria merece. Honra a quien honra merece. A Cristo Jesús nuestro Señor, el Kyrios, Señor, señorío, aquel que manda, el que ordena, aquel que es amo, aquel que dice te quedas, párate, aquel que dice sirve. A ese da gracias este hombre llamado Pablo, porque me tuvo por fiel poniéndonos en el ministerio. Oiga, no dice, doy gracias a Dios porque Él sabe que soy fiel. ¿Verdad que no dice así? Imagínense que yo dijera, hermanos, bueno, yo le doy gracias a Dios porque estoy aquí pastoreando. Ya usted sabe. Pues yo que de la iglesia Maranata era el fiel. Qué precioso sería eso, ¿verdad? Yo era el fiel de la iglesia Maranata, ¿cómo la ven? Ah, por orgullito. No. Dice, porque me tuvo por fiel. No es de que yo haya sido fiel. Porque si vemos el pasado de Pablo, ¿quién era Pablo? Hermano, un asesino. Un hombre que agarraba y latigaba a la iglesia. Creo que en estos tiempos necesitamos a alguien como Pablo para que la iglesia vuelva a Cristo. ¿Saben quién representa a Pablo? Inconverso, al anticristo, a un Hitler, a un perseguidor de la iglesia. La gente oía de Pablo y temblaba. ¿Se acuerdan aquel hombre de Dios al cual Dios le dijo, tú vas a imponer tus manos y lo vas a bendecir? No, hombre, a Pablo yo no le pongo las manos ni jugando, ni aunque él tenga una venda en los ojos. No, hombre, Pablo me va a matar. Hoy se necesitan ese tipo de persecuciones a nuestra vida. ¿Sabe que los más grandes avivamientos se han venido por causa de persecuciones? Creo que Estados Unidos necesita algo así, ¿verdad? Así es que agárrese, porque si Dios quiere meterle candela o fuego a la iglesia, yo no sé qué vaya a hacer. Bueno, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Yo quiero rescatar la palabra ministerio. Él dice, el Señor me tuvo por fiel, por digno, y me puso en el ministerio. O sea que Pablo no se puso solo en el ministerio, como muchos de los hombres de Dios, entre comillas, hoy se están poniendo. Mucha gente que está abriendo iglesias. Hermano, ¿sabía usted que se abren miles de iglesias a nivel Estados Unidos diariamente? Así como 8,000 pastores renuncian al mes en Estados Unidos, así se están abriendo miles de iglesias diariamente. Hermanos, son miles. ¿Por qué? Porque si al hermano Carlos se le pone en sus pantalones de cristiano, lo que hace el pastor Leo, yo lo puedo hacer. Vieja, agárrate, agarra todo el tilichero, nos vamos a abrir una iglesia. ¿Cómo se va a llamar? Pues quién sabe, pero vamos a hacer una iglesia. Hay gente que ya le halló sabor a esto. Como ve pastores que manejan plata, pastores que viven bien,
pastores que tienen casas, carros y demás, pues mucha gente dice, ¿por qué no hacerlo yo también? Yo quiero una tajada de ese pastel, porque ese pastel yo veo que todo mundo le mete mano, y ese pastel se llama iglesia. Hermano, no manosee la iglesia, no se crean más listo que Dios. Ciertamente usted puede actuar y abrir una iglesia, y Dios no lo llamó, pero tranquilo, porque tarde que temprano el Señor va a decir, ese pastel es mío, y por tocarlo, ensuciarlo, destruirlo, derretirlo, vas a tener consecuencias, porque eso no era tuyo. Yo no te llamé a que fungieras de predicador o de pastor. Recuerdan que yo les compartí que yo fui a una visita hace el año pasado, como en septiembre, no sé yo, donde me dice, pastor, yo no sé qué hacer, me dice una dama, porque mi esposo se quiere ir con su primo o su pariente que abrió una iglesia, salió de allá y se fue a abrir su changarrito aparte. ¿Qué hago, pastor, si mi esposo está yendo para allá? Ahí tuvimos que entrar en consejería. Y yo le dije al hermano mire hermano, si usted está siguiendo porque es su familiar, van a caer al mismo hoyo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si a este individuo, que era un jovencito, hermano, más joven que yo, más jovencito que estaba guiando la iglesia, si usted sabe que este hombre no ha sido capacitado, no ha sido enviado, no ha sido bendecido por su pastor, ese varón que está allí está en rebeldía. O sea que usted está en pro a un individuo que fue puesto por sus propios pantalones, pero no por la gracia ni la misericordia de Dios. Hermano, y esto que estoy hablando, abro este paréntesis, iglesias así hay muchas. También les comenté que por aquí, bueno, no es bueno apuntar, que por aquí hay una iglesia donde se le dijo al cuñado del pastor, que la iglesia es grande y es famosa aquí en West Palm Beach, le dijo el pastor senior, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar $800 por semana. No, él pedía más, y no era pastor principal, era pastor ayudante que quizá iba a predicar quién sabe cuándo, o en las células nomás. Te doy $800 por semana. No quiso. Como no le dieron 1,200, dijo, no quiero. Ahora resulta que por causa del dinero es porque yo obedezco. Esas son las causas hoy en día. Ya no es por llamado, ya no es por una llama en el corazón, ya no es porque hay un don de Dios en tu corazón y quieres, amas las almas para que... No, nada de eso. Hoy lo principal es, ¿cuánto hay para eso? Te invitan a predicar, ¿cuánto me das? Te invitan a cantar, a ministrar, ¿cuánto hay para eso? Sabía que a mí me llegaron llamadas, invitaciones. Leo, ¿tú sabes tocar la batería? Tú solamente estás tocando los domingos allá por la mañana. Ven, la hora te la pagan a $30. Ven y toca con nosotros, con el pastor fulano. A mí, yo aún, me tocó, ¿cómo se dice? Ser convidado, ser excitado. ¿A qué? A que yo caiga en eso. No estaba mal, ¿verdad? 30 la hora. Aquí le dan pan que llora. Así andan muchos músicos de Dios hoy en día. ¿Por qué cuento todo esto? Porque aquí Pablo dice que quien lo llamó, ¿quién fue? Cristo. Fue Cristo. ¿Y quién tiene la culpa de todos esos sinvergüencitas que andan cobre? Pues los mismos pastores. Así es que... bueno, dije que le quería rescatar la palabra ministerio, ¿verdad? Es bueno que usted sepa, porque a veces uno dice, ay, Pablo está hablando solamente del ministerio. Yo por eso zafo. El pastor está hablando del mismo. Ministerio, Pablo, apóstol, predicador, nada más ellos. No, escuche. La palabra ministerio viene del griego diácono, que la palabra diácono en español es servidor. Así es que cada uno de nosotros fuimos llamados al ministerio, o en otras palabras, cada uno de nosotros fuimos llamados al diaconado. ¿Y qué dije que era diácono? Servicio, servir. Todos aquí somos ministros, todos aquí somos diáconos y todos aquí somos servidores.
Hay un dicho que dice, el que no vive o el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es que, hermano, manos a la obra. 2020, que si Cristo viene a final del año, no le encuentre sus manos sedosas, con olor a loción o a cremita, y diga, Cristo, vengo por la iglesia. Y antes de que nos levante Cristo nos diga, a ver, antes de que vengas acá a mi nube, enséñame tus manos lisas. Qué tristeza me da, ni callos tiene. ¿Qué significa eso, Señor? Que no has servido para nada. Tus manos están intactas. Nunca pusiste tu mano en el arado. No sufriste. No te salieron callos. No, tú no tienes experiencia. Y así quieres venir a ser parte ya de los cantores en la presencia de Dios. No, mi hijo. Así quieres administrar en el reino de Dios aquí en la tierra. No, mi hijo, ¿cómo? Muchos en el sentido espiritual tenemos las manos suavecitas. Bueno, y en el sentido físico también, ¿verdad? Hay unos que no hacen nada. Bueno, proseguimos. Estoy tomando verso tras verso porque dijimos que esta prédica o estas prédicas iban a ser de una manera sistemática. Y cuando uno predica sistemáticamente, esto indica que hay que ir desarrollando texto tras texto. Texto tras texto, y si es posible rescatar cada palabra, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para poder sacar toda la información, todo el jugo de lo que la palabra de Dios quiere decir. Por eso la serie se llama Una iglesia ¿qué? Informada. ¿Y de dónde nos vamos a informar? ¿Nomás leyendo ya? No, hay que darle información, texto tras texto, si es posible palabras claves, hay que hacerlo. Una iglesia informada es una iglesia transformada. Perfecto. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué significa la palabra blasfemo? Yo se la traje. La palabra blasfemo, en otras palabras, es maldiciente. O en otras palabras, es una persona que odia y que trata de ridiculizar. En este caso, todo esto fue Pablo en contra de la iglesia de Jesucristo. Él maldijo, él odiaba y él ridiculizaba. Yo no sé si el pastor Jorge ha escuchado esto, pero mientras yo estudiaba, algunos teólogos dicen que probablemente Pablo estuvo frente a Cristo en la crucifixión. Algunos teólogos dicen que estuvo frente a Cristo y que él probablemente ridiculizó, como los sacerdotes o el que estaba al lado. Si tú eras el Hijo de Dios, a ver, ¿por qué no te bajas? Tratar de ridiculizar. Si eres el Dios de este mundo y el poderoso, ¿por qué no manifiestas tu poder? Te bajas tú, bajas a esos dos y traes un cambio a la sociedad. ¿Por qué? Porque si tú eres el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué no destronas a César, a Herodes, a Pilato y te pones tú como rey y pones tú a tus discípulos como gobernantes, etcétera, etcétera? Tratar de ridiculizar. Sin embargo, las palabras claves, bellas, amorosas, dice el Señor Padre. En otras palabras, estos son ignorantes, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya les dije qué significa blasfemo, ¿verdad? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué significa perseguidor? Pues la misma palabra lo dice. Acuérdense de que era el enemigo más arrésimo y acérrimo del pueblo de Dios, o mejor dicho, de la iglesia de Cristo.